Buenas, ¿cómo van chicos y chicas? Bueno, hoy vamos a ver función cuadrática de matemáticas, el tema siguiente que sigue en la unidad. Y bueno, les traigo como un pequeño resumen para hacerlo un poco más entendible y un poco más práctico para que ustedes lo puedan ver, ya que es algo muy importante, es algo que toman mucho en los exámenes, así que bueno, nada, eso, para que lo tengan en cuenta. Y vamos a resolver un ejercicio, dos ejercicios a modo de práctica para ver, nada, para aplicar lo que vayamos viendo. Bueno, primero, una función cuadrática. ¿Qué es una función cuadrática? Bueno, una función cuadrática es aquella en la que tiene una forma en la cual existe un factor que está elevado al cuadrado, ¿no? O sea, que es decir, que su máximo exponente de esa función va a estar elevado al cuadrado. Si nosotros no tuviésemos ese factor elevado al cuadrado, nos quedaría una función lineal, ¿bien? Las formas en las que puede expresarse una función cuadrática son tres, y son la función polinómica, la función canónica y la función factorizada, ¿sí? Y cada una se va a expresar de cierta forma. Por ejemplo, la función polinómica va a tener la forma de función de x es igual a ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Donde a, b y c son términos, son variables, y la x va a ser el valor de la función cuando toma valor x, ¿no? La forma canónica va a ser f de x es igual a por x menos x del vértice más y del vértice. Ahora vamos a ver qué es esto. Y la forma factorizada es f de x es igual a por x menos x1 por x menos x2. Que ahora también vamos a ver qué es esto. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿estas funciones son diferentes? No, o sea, es toda una misma función que se puede expresar de manera distinta, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora les estoy escribiendo con un lápiz este papel, pero si ahora agarro esta lapicera y empiezo a desarrollar mi trabajo acá, en realidad el papel no cambió, es el mismo, solamente que estoy expresando las cosas en este papel de una forma y con esta de otra, pero el papel no cambió, es el mismo, ¿bien? Eso pasa lo mismo con las funciones. O sea, son una misma función que puede tener diferentes formas de expresarse, ¿sí? En una función cuadrática vamos a encontrar parábolas, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia con esto? Bueno, en una función lineal lo que nosotros encontrábamos era una línea, ¿no? Una línea recta que podía ser decreciente, podía ser creciente o podía ser constante, pero era una línea. Acá vamos a encontrar parábolas. ¿Qué es parábola? Bueno, parábola es esto que vemos acá, ¿sí? Esta forma que va a adquirir nuestra gráfica a raíz de entenderla o de verla como una función cuadrática. ¿Bien? Si nosotros tenemos en cuenta esto, la noción de parábola, podemos deducir una cosa. Acá tenemos señalado algo muy importante, que es que en una función cuadrática, cuando la expresamos de forma polinómica, en realidad nunca va a poder ser cero, digamos, la a. ¿Por qué? Porque si la a es cero, entonces me va a querer decir que si yo multiplico el número que valga x por cero, si mi a vale cero, 0 al cuadrado va a ser 0 por ese número 0, al cuadrado va a ser 0, por lo cual se anula mi término cuadrático y me quedaría una función lineal de la forma bx más c. Bien, entonces por eso nunca puede valer 0. Entonces la a puede ser mayor o puede ser menor, nunca igual a 0. Ahora, ¿qué pasa? Si nuestra a es mayor a 0, acá, entonces lo que vamos a tener es una parábola creciente, ¿sí? Que es la que tenemos acá. Y si nuestra a es menor a cero, vamos a tener una parábola que es decreciente, y es la que tenemos acá. Básicamente, si lo vemos como una carita, pongámosle, si esta es como una carita triste, va a ser la función decreciente. Y si la función es decreciente, mi a entonces es menor a cero. Y si la carita es una carita feliz, entonces mi función va a ser creciente, por lo tanto mi a es mayor a cero. Ahora bien, importante, toda parábola va a tener un vértice. ¿Qué es un vértice? Bueno, el vértice va a ser ese punto que está sobre el eje cartesiano y que va a ser sobre el eje de simetría. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, nosotros vamos a tener un punto en el cual ambos lados de la parábola van a ser simétricos, por eso vamos a decir que está en el eje de simetría. Y el vértice es un punto, no es nada más ni nada menos que eso, ¿sí? Es un punto por el cual pasa la función que la hace simétrica, ¿sí? De un lado y del otro. Pero como dijimos, si es un punto, entonces va a estar conformado ¿por qué? Por lo que vemos acá, por una x y por una y, ¿sí? Porque justamente es un punto, ¿sí? Todo punto es un par ordenado. Un par ordenado está formado por una x, el eje de abscisas, y una y en el eje de ordenadas.
Y si tenemos un vértice, entonces vamos a tener el eje X del vértice, es decir, dónde se va a posicionar en el eje X, mi vértice, y dónde se va a posicionar en el eje Y, ¿sí? Mi vértice. Y esos van a ser los puntos del vértice. ¿Sí? El vértice va a tomar el valor XB y B, perdón, XB e IB, que son los puntos del vértice. Bien. Ahora, nosotros en los exámenes no nos va, o sea, sería ideal, genial que nos den los valores, ¿no? Y con eso poder desarrollar todo, pero bueno, no. Entonces, nosotros vamos a tener que usar fórmulas como las que están acá para poder hallar lo que nos pidan los ejercicios, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos un punto en el cual tenemos el X vértice y el Y vértice. Generalmente no nos van a dar ninguno de los dos datos y nosotros los vamos a tener que calcular, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es calcular el X vértice. ¿Y cómo lo calculamos? Con esta fórmula. El X del vértice va a ser igual a menos B sobre 2 por A, o también podemos calcular con esta fórmula, que es lo mismo que esta, que va a ser X del vértice es igual a X1 más X2 sobre 2. Les dije que les iba a explicar qué era esto de X vértice y X1 y X2 y se los voy a explicar ahora. Ya sabemos lo que es X vértice e Y vértice. Entonces, para sacar el X de vértice, es decir, donde mi vértice corta en el eje X, puedo usar esta fórmula que la voy a extraer de mi forma expresada de forma polinómica, donde B va a ser el término que está multiplicando a la X cuando está elevada a la 1, en este caso acá, este término, 2 por A, y A va a ser el valor que está multiplicando a mi término que esté elevado al cuadrado. Bien. Y X, o la podemos calcular, si no tenemos esos datos, los podemos calcular con esta fórmula que es X1 más X2, que la vamos a poder hacer cuando tengamos ¿qué cosa? La forma factorizada, ¿sí? El X1 y el X2 va a hacer referencia a los ceros de la función. Entonces se preguntarán, ¿qué son los ceros de la función? Bueno, los ceros de la función son los puntos en donde corta el eje X la parábola, ¿sí? También se llaman raíces o se pueden llamar soluciones, lo pueden ver de varias formas. Ahora vamos a ver igual un ejemplo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio que tenemos acá muy lindo, que nos dice calcular la imagen de la función de x es igual a x cuadrado menos 4x más 1 y hallar su forma canónica, ¿sí? 2. Indicar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esto no lo vimos todavía, lo vamos a hacer ahora, ¿bien? Bueno, acá nos están pidiendo unos datos. Lo primero que tenemos que hacer es no ponernos a llorar. No sabemos cómo calcular la imagen, no sabemos cómo calcular un intervalo de crecimiento, no sabemos nada, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es, en el examen nos pueden dar la gráfica o nos pueden dar el ejercicio solo y nosotros nos vamos a tener que valer de una gráfica que vamos a tener que hacer nosotros, pero para poder nosotros calcular las cosas, ¿bien? Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es ubicar valores, ¿bien? Ahora, nosotros tenemos que calcular, para hacer todo esto, primero la imagen vamos a necesitar el vértice, ¿sí? Y como habíamos dicho, nosotros podemos calcular el vértice con la fórmula X, o sea, el vértice, recuerden, tiene dos puntos, un punto X y un punto Y. Para el punto X, el X del vértice lo calculábamos como menos B sobre 2 por A. Bien, y yo tengo mi fórmula, la tengo acá. Yo sé que mi A, en este caso, vale 1. Mi B vale menos 4 y mi C vale 1. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque este es el término A, recuerden, A, este es mi término B, ¿sí? B, y este es mi término C. Entonces acá como acá no hay nada multiplicando, hay un 1. Acá está el menos 4 y acá está el 1. Bien, el término C. Entonces acá simplemente reemplazo. Menos B sería menos 4. Como es menos por menos, me queda 4. ¿Sí? Porque es menos 4, menos por menos es 4. Me queda 4. Sobre 2 por A. Mi A, ¿cuánto vale? 1 sobre 2 por 1. Entonces esto me va a quedar 4 dividido 2 por 1, que es 2, que me da 2. Y este valor 2 va a ser mi valor de X vértice. Como ya tengo mi valor de X vértice, para poder hallar el Y vértice, simplemente reemplazo la X vértice en mi fórmula, ¿sí? Entonces yo voy a tener que mi fórmula Y vértice, porque recuerden que f de x es lo mismo que decir la Y, entonces acá como estoy sacando el X vértice va a ser Y vértice, va a ser igual, y reemplazamos por 2 los valores en los valores que tengamos acá X.
acá tenemos x cuadrado, entonces vendría a ser 2 al cuadrado, menos 4 por x, acá va a ser 4 por 2, más 1. Y acá sí resolvemos. 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es 8, más 1. Y acá me va a dar que mi y vértice es igual, hacemos 4 menos 8 más 1, me da menos 3. Entonces ya tenemos los puntos del vértice. Mi vértice va a estar en el eje X, recuerden que el par ordenado es XY, por lo cual acá si mi XB vale 2, acá va a ser 2, y mi Y vale menos 3. Entonces mi vértice es este punto. Lo ubico en la gráfica, como lo verán acá ya lo tenía escrito, que en el eje X de abscisa me corta en 2 y en el eje de ordenadas me corta en menos 3, por lo cual mi punto está acá. Bien, ese es mi punto de vértice. Este es mi vértice, ¿sí? 2 menos 3. Por lo cual, como es un eje de simetría, mi gráfica va a ser algo parecida, ¿no? No vamos a hacer algo muy exacto, pero bueno, vamos a imaginar que es algo parecido a esto, ¿no? Y por lo cual acá yo ya puedo determinar ciertas cuestiones. ¿Qué tipo de gráfica es esta? Bueno, es una gráfica creciente. Si mi gráfica es creciente, quiere decir que mi A es mayor a 0. Evalúo eso y efectivamente veo que es 1 mi A, es mayor a 0, está perfecto. Por lo cual voy a encontrar un vértice mínimo que va a ser 2 menos 3, que ya lo encontramos. Bien. Ahora, para calcular la imagen de una función, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es, recuerden primero esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos un eje cartesiano, nosotros siempre vamos a leer de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ¿sí? Va a ser siempre la forma en la que leemos. Por lo cual, si leemos esta gráfica, para sacar la imagen es todos los valores que va a tomar el eje Y, en el eje Y la función, ¿sí? Por lo cual, si yo hago un espejo acá, ¿no? Pongamos que hago unas rayitas, yo puedo ver todos los valores que tome mi gráfica cuando, bueno, cuando corta el eje X. Ahora, ustedes recuerden, ¿no? Esto va acá. Ahí, ¿no? Todo eso sería la imagen. Recuerden, como les dije, que nosotros leemos de abajo para arriba. Si estamos en el eje Y, vamos a leer de abajo para arriba. Por lo cual, mi imagen, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser todos los valores que me puedan tomar el eje X. Ahora, ¿dónde empieza el primer valor que toma mi eje X? Bueno, mi eje Y, perdón. Bueno, lo toma en el menos 3. A partir de acá, que este punto está en el eje cortando, o sea, no lo corta, pero está en el eje Y, toma el valor menos 3 en el eje Y. De acá para arriba, porque mi función es creciente, va a tomar cualquier valor eje Y. O sea, puede tomar, yo lo corto acá, puede tomar, por ejemplo, 1. Si lo corto acá, va a tomar 0. ¿Sí? Si lo corto acá, va a tomar 1 y así. Entonces, la imagen de esta función va a ser el primer punto desde donde arranca mi función, en este caso menos 3, y es con corchete porque va incluida el número. ¿Hasta dónde? Bueno, y va hasta más infinito, chicos, esto. ¿Sí? Porque no termina más, la función crece, 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 y se va hasta el infinito. Y lo pongo con paréntesis porque los infinitos siempre van con paréntesis. Por lo cual, mi imagen va a ser menos 3, porque es desde donde arranca mi punto, más infinito. Y esta es la forma que va a tener cualquier imagen que sea una parábola creciente. Ahora, si es una parábola decreciente como esta, la imagen va a estar conformada siempre desde o sea, en realidad, como estamos leyendo de abajo para arriba, ¿qué valores toma? Bueno, va a tomar valores desde menos infinito, porque vengo de abajo, hasta el punto donde corta mi vértice, ¿sí? En el eje Y. Al revés de esto, o sea, cuando en esta forma va a estar, o sea, la forma y vértice más infinito siempre va a ser la imagen cuando una función es creciente. Cuando una función es decreciente, la forma va a ser menos infinito hasta el y vértice. ¿Bien? Bueno. Ahora, ¿el ejercicio termina acá? No, porque nos pide también indicar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Para indicar los intervalos de crecimiento, vamos a escribir acá, y decrecimiento, nosotros, como les dije recién, vamos a leer la gráfica de abajo para arriba y de izquierda a derecha. Para sacar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, vamos a leer la función de izquierda a derecha. Bien. Y lo que vamos a tener en cuenta para esto
es ¿qué cosa? Bueno, lo que vamos a tener en cuenta para sacar el conjunto el intervalo de crecimiento y del intervalo de decrecimiento es ver hasta qué momento en el eje X mi función crece, o sea, crece para arriba o decrece. ¿Sí? Se me fue el flash. A ver. Bueno, igual se ve bien, chicos. Hasta qué punto crece o hasta qué punto decrece, ¿sí? Por lo cual, entonces, si leo de izquierda a derecha, yo puedo decir que desde acá, o sea, que la función viene desde más infinito, hasta qué punto en el eje X mi función cae. Bueno, cae hasta qué punto, hasta el punto 2 de mi eje X, ¿sí? Por lo cual, mi intervalo de decrecimiento va a ser desde más infinito hasta 2, ¿sí? Porque estoy leyendo de forma izquierda a derecha. A su vez, el intervalo de crecimiento, ¿de dónde va a ser? Bueno, desde el primer valor del eje X, leyendo de izquierda a derecha, que toma mi parábola, hasta más infinito, ¿sí? Por lo cual acá va a ser desde 2, o sea, a partir de este punto en el eje X, mi función empieza a crecer hasta más infinito. Por lo cual va a ser mi intervalo de crecimiento 2 hasta más infinito, ¿sí? Y esos son los intervalos. Muy bien, ¿terminamos acá? No, no terminamos, o sea, seguimos resolviendo ejercicio. Bueno, ¿qué nos pide? Nos va a pedir hallar la fórmula canónica, o sea, la forma canónica. Bueno, nosotros teníamos esta expresión hecha en forma polinómica. Ahora la tenemos que expresar en forma canónica. La forma canónica de expresarlo, como verán, no sé si recuerdan, a ver, esperen que voy a bajar esto acá. La fórmula canónica era A por X menos X vértices más Y vértice. Tenemos A, porque teníamos nuestra función acá, ¿sí? Tenemos el X vértice que lo calculamos y tenemos el Y vértice, por lo cual lo podemos calcular. Entonces nuestra fórmula canónica, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser la función de X es igual a mi valor A, que es 1. Yo no puedo poner en la fórmula canónica A, tengo que poner el valor. Lo único que dejo son las X sola. Era A por X menos X vértice más Y vértice. Entonces era A que vale 1 por el X lo dejamos igual, menos el X vértice. ¿Cuál era el X vértice? Acá, 2. Mi X vértice es 2 al cuadrado. Bien, porque la fórmula acá, chicos, falta algo. Es A por X menos X vértice al cuadrado, ¿sí? Falta el cuadrado acá, porque si no, no sería una función cuadrática. Al cuadrado menos el Y vértice. ¿Y el Y vértice cuál es? Menos 3. En realidad acá es más el Y vértice, pero como es negativo me queda menos 3. Y acá me queda mi función canónica, ya expresada, ¿no? Muy linda, y ahí terminaríamos el ejercicio. Pero vamos a ver, vamos a ir un poquito más adentrándonos un poco más, y vamos a explicar lo que son los conjuntos de positividad y negatividad de los conjuntos de cero. Bueno, acá tenemos muy claro, ¿no? El conjunto de ceros, que se expresa así, como C y un cerito arriba, son los puntos en donde una función corta el eje X, o sea, corta el eje de abscisa, que es el eje X. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo serían los puntos donde corta el eje X. Nosotros tenemos nuestra parábola, ¿no? Acá, nuestra parábola, y los conjuntos de cero van a ser aquellos puntos en donde mi función toca el eje de abscisa, o sea, el eje X. Esos van a ser los ceros de mi función y van a ser mis conjuntos de cero. Ahora, el conjunto de positividad, que se expresa así como un C+, son los valores que toma la función por encima del eje X. Y acá lo ven, tengo el eje X, mi conjunto de positividad va a ser todos esos valores que mi parábola toma por encima del eje X. Y el conjunto de negatividad, que se expresa como C-, son los valores que toma la función por debajo. ¿Sí? Acá tenemos la misma función. Esta parte va a ser el conjunto de positividad, y esta parte, que esta vez lo que está debajo del eje X, va a ser mi conjunto de negatividad. Y vamos con un ejemplo. Ejemplo. Nos dice encontrar conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad de la función x² menos 4x más 3 y expresarla en forma factorizada. Bueno, lo que nos está pidiendo es el conjunto de ceros, ¿sí? Yo no les expliqué hasta ahora cómo se hace.
¿Cómo se hace? Bueno, para hallar el conjunto de cero, lo que tenemos que hacer es expresar nuestra función igualándola a cero, ¿sí? Porque justamente lo que queremos saber son los ceros. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es igualar a cero la función, ¿sí? Una vez que la tenemos que la igualar a cero, calculamos. Bueno, una función cuadrática de este estilo se puede calcular con Bhaskara. ¿Que Bhaskara cómo era? Para calcular Bhaskara era menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto sobre 2 por a, ¿sí? Y acá lo único que hacemos es reemplazar los valores. Acá sabemos que mi a vale ¿cuánto? Mi a vale 1, ¿sí? Porque no tengo un término multiplicando al cuadrado. Mi b vale menos 4, ¿sí? Menos 4. Y mi c vale ¿cuánto? 3, ¿sí? Mi c vale 3, chicos, porque es el término independiente, por lo cual mi c vale 3. Entonces simplemente reemplazo los valores, ¿sí? Acá sería menos 4 es 4, más menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por 3, sobre 2 por 1. Yo voy a enseñarle otros métodos que se llama el método del aspa, pero igual de todas formas les recomiendo siempre que hagan Bhaskara o la resolvente, que es lo que les enseñan en la Facu, en 921, pero este método que les voy a enseñar es mucho más rápido. El tema es que no se puede hacer siempre y puede tener ciertos errores a veces, ¿sí? Pero bueno, yo lo hago porque la verdad que a mí me resulta, me es más rápido y se los dejo, se los enseño por si a alguien le sirve y no lo sabía, que la verdad que está bueno porque simplifica mucho. El método del aspa se llama, que es lo que voy a hacer, método del aspa. Para poder calcular el método del aspa lo que hago es lo siguiente, ¿no? Yo tengo que tener una x, que en realidad se puede hacer siempre, pero es mucho más rápido y sencillo hacerlo cuando tengo a mi x al cuadrado libre, o sea, cuando no tengo un 2, 3, no tengo nada, o sea, tengo una sola x. ¿Por qué? Porque puedo desglosar esta x cuadrado como x y x, ¿sí? Y lo que tengo que hacer acá, en el método del aspa, es encontrar un número que multiplicado me dé el valor de c y que a su vez sumado me dé el valor de b. ¿Bien? ¿Qué es esto? Bueno, yo tengo que buscar un número que multiplicado me dé 3. Puede ser 3 y 1. ¿Por qué? Porque 3 por 1 es 3. Pero la suma de estos números me tiene que dar también b. b acá es menos 4. Si yo me fijo, 3 por 1 me da 3, pero 3 más 1 me da 4, no me da menos 4. Por lo cual, estos no pueden ser mis valores de x. Ahora bien, si yo hago esto, ¿no? Y hago las operaciones, menos 3 por menos 1 es 3. Y menos 3 más 1 es menos 4. Por lo cual, mis x acá en este caso tendrían que valer menos 3 y menos 1. Pero, a la hora de hacer la resolución final, lo que yo voy a hacer es invertir el signo, ¿sí? No me quedo con este signo, sino que lo invierto. Por lo cual, mis x acá van a ser 3 y 1. ¿Sí? Si ustedes hacen el método de la resolvente o de la Bhaskara, van a ver que van a llegar a lo mismo, que les van a dar las x 3 y 1. Les recomiendo que lo hagan para que vean que es así. Entonces ahora lo que hacemos, como dijimos, nosotros al igualar a 0 la función, tenemos nuestras x. Y nuestras x, como les dije anteriormente, en el ejercicio anterior, x1 y x2 son los ceros de la función. Son los ceros, son las soluciones, son las raíces, son la forma en la que pueden encontrar el conjunto de 0. Por lo cual, si yo quisiera expresar esto, puedo decir ya que mi conjunto de 0 es que, bueno, es 1 y 3. ¿Sí? Ese es mi conjunto de 0. 1 y 3, porque son los donde toca la función. Por lo cual, si yo lo tuviera que dibujar en la gráfica, acá tendría el 1, acá tendría el 3, porque recuerden que son los puntos en donde corta el eje X, y acá estarían mis ceros, ¿sí? Por lo cual mi gráfica sería algo así. ¿Bien? Más o menos, ¿no? Vamos a ponerle que más o menos sea algo así. Ahora nos pide el conjunto de positividad y negatividad. Bueno, lo podemos calcular, lo podemos ver muy claro acá. El conjunto de positividad es todo lo que está, como les dije antes, por encima del eje X, o sea, todo lo que está acá arriba. ¿Y cómo lo expresamos? Bueno, esta función está cortita acá, pero en realidad esto sigue. Y recuerden que nosotros leemos de derecha a izquierda, de izquierda, perdón, a derecha.
Por lo cual mi conjunto de positividad, ¿qué va a ser? Bueno, va a venir desde más infinito, ¿no? Viene desde acá, más infinito, viene de acá arriba, ¿hasta dónde? Y hasta acá, porque hasta acá es donde corta, donde está la parte superior al eje X, por lo cual mi conjunto de positividad en una parte es desde más infinito hasta 1, pero ¿es ahí solo? No, porque miren, tengo esta otra parte. Esta parte no es conjunto de positividad, porque no está por encima del eje X, está por debajo. Entonces la segunda parte es una unión. ¿Unión con qué? Bueno, ¿dónde sigue? Desde 3 en el eje X hasta más infinito, ¿no? 3 hasta más infinito. Y ese es mi conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad, ¿cuál va a ser? Bueno, el conjunto de negatividad es lo que está por debajo del eje Y. ¿Cómo lo expreso? Bueno, es esto que va desde 1 hasta 3. Y ya está. Conjunto de negatividad, 1, 3. Y terminamos. Ya está. ¿O no? Acá me confundí en algo. Miren, acá no es menos, más, es menos. ¿Por qué es menos? Ya les explico por qué. Porque venimos desde el eje X, que es menos infinito, a más infinito. Y yo estoy leyendo desde acá. Los números vienen desde negativo hasta 1. Y desde 3 hasta más infinito. Y mi conjunto de negatividad en este caso es 1 y 3. Entonces por acá ya tenemos los resultados a una parte del ejercicio. Pero no termina acá. Nos pide que lo expresemos en forma factorizada. Y como ustedes recordarán, porque seguramente me prestaron muchísima atención, la forma factorizada, ¿cómo era? Bueno, era a por x menos x1 por x menos x2. Y acá ya tenemos nuestras x1 y x2, ¿no? Por lo cual, si yo quiero escribir en forma factorizada, solamente hago factorizada, perdón, acá, que se los voy a escribir por las dudas, pero yo sé que ustedes saben, es a por x menos x1 por x menos x2, y simplemente reemplazo los valores que puedo reemplazar, que en este caso son las x1 y las x2, y ¿qué más? El a, ¿sí? No se olviden del a. Yo tenía mi función en un principio, porque la función es la misma, no es que cambie, sino que la voy a expresar en forma factorizada, y para poder expresarla en forma factorizada necesitaba las raíces, por eso hice todo este cálculo. Entonces, esto va a ser igual, si yo lo quiero expresar en forma factorizada, mi a vale 1, recuerden que era este término, mi a vale 1, entonces acá pongo 1, por el x queda igual, x menos x1, en este caso es, mi x1 ¿cuál era? Bueno, puede ser cualquiera, le vamos a poner menos 1, que es la x1, por x menos 3, que es la x2, ¿sí? Recuerden que tenemos acá el conjunto de ceros, era x1 y x2, ¿sí? Porque vamos leyendo para allá. Entonces, esta sería mi solución. Bueno, chicos, espero que les haya servido. No es un tema muy difícil, simplemente hay que prestar atención como en todo, matemáticas así. Con estas herramientas que les estoy dando tendrían que poder resolver ejercicios teniendo en cuenta los datos que le den, ¿no? Sabemos que si nos dan, los valores de vértice, bueno, con eso ¿qué podemos sacar? Podemos sacar muchas cosas. Podemos expresar la función de forma canónica en principio. Podemos hacer ¿qué más? Bueno, podemos sacar los intervalos de crecimiento, los intervalos de crecimiento. Ahora, si nos dan las x, los ceros de la función, o nos pide los ceros de la función, bueno, tenemos que igualar la función a 0. Con los ceros de la función podemos sacar los conjuntos de positividad, los conjuntos de negatividad, ¿sí? Podemos sacar el dominio, que el dominio siempre es igualando a 0 la función. Podemos sacar, si nos dan, no sé, por ejemplo, a ver, si nos dan el vértice o nos piden encontrar el vértice, con el vértice también podemos encontrar la imagen, ¿sí? Ya vimos un montón de cosas, así que bueno, espero que les sirva y si les gustó el video me pueden dejar un like, un comentario, se pueden suscribir al canal de YouTube y me pueden seguir en Instagram, darle like a Instagram y nada, bueno, seguimos que el tema que sigue va a ser función polinómica y vamos a ir complejizando un poquito más, ¿eh? Vamos que se acerca el primer parcial, así que a darle con todo, chicos y chicas. Un gusto ayudarlos, cualquier cosa me escriben si les quedaron dudas y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.